Golf Club Wasteland se llama el juego. Es como que ocurre un desastre en la Tierra y muere básicamente casi todo el mundo. Y los ultra ricos se van a Marte, a una ciudad llamada Tesla, y se van a vivir ahí. Resulta que lo que han hecho es que alquilan como unos charters que los traen de vuelta a la Tierra a jugar golf entre las ruinas de lo que quedó en la Tierra. Esa es la premisa del juego. El juego es un juego de golf 2D, tirando un poquito a puzzle, por lo que estuve probándolo. Pero lo interesante es la atmósfera y lo que va pasando y lo que las imágenes del juego nos van contando, a su vez sumado a una banda de sonido impresionante que, por lo que estuve leyendo, se desbloquea si terminamos el juego. El juego creo que son unas 35 cursos, 35 pantallas para jugar golf. Y se desbloquea también una especie de cómic, una novela gráfica que también un poco nos cuenta la historia. Así que obviamente lo voy a terminar, aunque lo tengo que jugar 100.000 veces. Tiene una forma de jugar también competitiva, o como lo vamos a hacer ahora, super tranqui, que de hecho en un momento, si vos realmente no la estás invocando, te dice querés pasar esta pantalla y te la deja pasar. Lo que pasa es que si vos lo haces en menos golpes, te va habilitando partes también de una historia, como un diario, que es este que aparece acá. Así que bueno, vamos a empezar con un nuevo juego. Así que todo bien, pibe goalkeeper. Bueno, me alegro. La verdad que tenía muchas ganas de volver a probar, no, el tutorial no, volver a probar YouTube Gaming, así que acá estamos. El juego, si pueden, pónganse auriculares, disfrútenlo. Está todo traducido al castellano, pero está en inglés. Hay personas como de distintas partes del mundo que hablan en una radio en Marte, por lo cual van a encontrar cosas muy locas. Yo no sé si ahora al arrancarlo va a ser exactamente igual a cuando lo arranqué hoy a la mañana, pero disfrútenlo. Es un juego que, más allá de que yo juegue muy mal al golf, a este golf 2D, es un juego para degustar. Y si les gusta, bueno, después lo pueden ir y comprar en Steam. Bienvenidos a Wasteland. Si se escucha mal o eso, pibe, también, ya que estás ahí, avísame. Yo la verdad que tenía todo como armado para Twitch, así que no sé si se está escuchando bien o mal para YouTube, pero cualquier cosita me decís. Bien, continuar. Corrí a la zona restringida donde aterrizó el taxi volador. Bueno, acá tenemos tres formas de juego. Que vamos a jugar el modo historia, en el que vamos a ir explorando el mundo de Wasteland sin ningún tipo de presiones. Pero también podemos jugar el modo desafío, en que cada hoyo tiene asignado un valor y tenés que alcanzar un par. Bueno, eso por ahora no. Yo creo que está bueno jugarlo tranqui, para ir conociendo también los lugares, y después veremos. El juego es muy sencillo. Hacemos así. Elegimos la trayectoria y la potencia. Y a su vez podemos movernos por el lugar y ver qué onda. Los primeros cursos son sencillos, pero después se va complicando. Muy interesante el hecho de los gráficos, que van contando una historia. No sé qué es este lugar. Acabamos de llegar a la Tierra a través de Caddy, esta empresa. Y se escucha perfecto, genial. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a disfrutar de este juego. Pasé y no pasa nada. ¿Vos todo bien, pibe? ¿Qué contás tanto tiempo? Bien, acá lo vamos a hacer más sencillito. No me jodas. Bueno, ahí estamos. Radioactividad. Normalmente llegaría un grupo. Te va contando un poco también la historia, ¿eh? Atención con eso, que es lo que va pasando. Bueno. Esto es... parece Pripyat, ¿no? Esta zona. A ver si la podemos invocar. Ah, de una.
relax and remember with radio nostalgia from Mars. Las afueras de Alphaville. Se convirtió en mi hábito mirarlo jugar desde atrás de la valla. A ver cómo está el volumen. A ver. Vamos a... Ah, está bajito. Disfruten de la música. Yo voy a hablar poco. Solamente voy a renegar cuando no lo pueda invocar. Ah, bueno. Todo bien, tomando un descanso por el momento. Yo también estoy tomando un matecito. Me he lavado. Sueños brumosos. Llevaban trajes de protección como insectos gigantes con jetpacks. Zona de containers. Pipe Dreams, ¿no? ¿Dice? Pipe Dreams. Ah, pero estoy on fire. Ahí se van desbloqueando entradas de diario. Puentes quemados. Me vieron, intentaron cazarme, decía. Bote populista. Uff, la música. Ah, pero estoy muy on fire. Nadie conoce el camino. Supongo que pensaron que estaba contaminado, que era peligroso. No, mirá lo que es este lugar. Ah, qué lástima. Danubius. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Estás on fire, veo que el juego tiene un toque diferente al golf habitual. Sí, no, como verás, estaba on fire un toquecito, ¿no? Después ya... Igual los niveles se pueden restablecer, digamos. ¿Qué pasó acá? Ay, no, toqué mal. Vamos a reiniciarlo. Llena de la cagada de las gaviotas. Mira, mira. Ay, qué ubicación pedorra esta, porque tengo que darle el ángulo. A ver. No, bien. Así puedo saltear dos. Justito. No, no te... Ay, sí, justito, bien. Ok, a ver. La mano está acá. ¿Cuánto le tendría que dar de potencia? ¿Por ahí? ¡Qué bien! ¡Qué nivel! Opa. Inestable estaba.
Ay, no te puedo creer. Toda la que hice para que después quede ahí, che. Listo, no pasa nada. Contenedores con contrabando. Pero este era extraño. Este jugaba solo. From neoclassical to electronica, we really do have it all here on Radio Nostalgia from Mars. First we heard an original vinyl with music from an unknown composer, lost to time, I'm afraid. All I can say is it's a white label test pressing found in a recycling bin with just the word Aftermath written across the label. After that we got the blood pumping with an upbeat tune from Polytet AD and their classic tune, Do You Love Me? Want to keep that blood pumping? Remember, exercise is mandatory. No groans, no bones. And mental exercise is just as important, so get on down to your local rec center for a dose of mentally stimulating team activities and some delicious OMAS. Okay, on to our next caller for the show. Manu reminds us that one person's pleasure is another person's pain. Oh, perdón. No. And that we might not all relax in the same way to the same things. I go back in a heartbeat. Tesla City is unbearable. As far as I'm concerned, this promised land is anything but a dictatorship without oxygen. All these daily routines and protocols about everything we took for granted on Earth were so exhausting. Is it safe to take off your hazmat to breathe? Is the water distilled from all our urine really safe? And exactly what behavior will trigger a social credit demotion? Pensé que era arena. Not to mention, every sneeze is suspect. Chan. The whole dome has to be sanitized if someone even sniffles. You'd think we figured it out during the pandemics. I know social distancing up here is impossible, but how freaking difficult is it to keep your hands clean and just not sneeze on stuff? Anyway, maybe that's humanity in a nutshell. Interesante. After all, we walked on the moon before really learning to walk on Earth. I digress. I just want to say that the effort put into maintaining basic life functions in this state-of-the-art society outweighs the benefit of being alive. Use your head, can't you? Use your head. You're on Earth, there's no cure for that. Sam Beckett wrote that in Endgame. We're not cured, regardless of what our de facto overlords claim. It's ironic that the only thing we managed to export culturally onto another planet is a Silicon Valley brand of Protestantism. Sorry for rambling. Anyway, I called into the program to share some Earth sounds I captured. I'm sure listeners of RNFM who suffer from nostalgia like me will appreciate them. In the meditation dome, we can listen to the light sounds of the Tuscan country, the olive grove shores of Kefalonia, the blue Danube below the Schwarzwald. I went to the meditation dome a few times, but just like yoga, I can't stand it. Simply, I don't miss nature at all. I was never a nature person, never really liked hiking or camping. I miss the city. This whole predicament started because we mixed with wilderness in the first place. This bullshit about Mother Nature sugarcoated the fact that maybe we were supposed to keep a sharp boundary between ourselves and the wild. And now, we're demoted from Earthling to miserable Martian status. So at the end of every day, soul, I escape into texts I brought along. I drink that horrid canteen coffee and listen to urban sounds I recorded 15 years ago, mostly in New York and London. Here are some of my favorite sounds. Here's the sound of my bicycle rolling down the street. Están escuchando la radio, ¿no? ¿Están escuchando lo que está diciendo y lo que está pasando? Mira dónde la puse. Bueno, la tengo que poner acá ahora. And the sound of the bustling city in the morning, a call and response of cars and birds. So close.
and the giggling of my kids in Washington Square as a group of street performers play the boombox and do tricks. Un radiocassette. No, no podés. Déjame contarte mi historia. A kettle going off and the smell of Turkish coffee. Está recordando los sonidos de la tierra. Es terrible. And for some reason, I'm obsessed with the sound of the New York MTA. Perdón, tuve que cortar un toque. ¿Esto qué onda? No te vuelvas para atrás. Ah. Wow. Qué placer. A ver si se lo puedo poner así y que baje. Dale, con todo. Y... ¡ah! Bueno, la intención estuvo buena. El hecho de saber que vos sos un tipo ultra rico que está simplemente jugando en al golf en la tierra absolutamente destruida, ¿no? Mientras escuchás la radio de Marte, Radio Nostalgia. Hace 5 años el clima se volvió severo. Copfefe. Creo que es mi nueva banda de sonido esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Acá hay una trampa de arena. A ver, ¿se irá muy lejos? ¡Uy, justito! Para el que le gusta la electrónica, esto es... ¡no! Las epidemias y el hambre empezaron a expandirse. Neón. Neón, te quiero. ¿Te das cuenta cómo te va contando la historia? Es buenísimo esto. Ah. Muchísima arena. ¿Cómo hago? A ver. Me llama la atención lo de las vacas, ¿no? Que tengan como luz en las ubres. Ah, no, cagaste. No, olvídate. Pero, ¿podés creer? No, olvídalo. No puedo sacar más de acá.
Voy a empezar de vuelta, no. Esta parte es... Tengo que pegar justito. ¿Puedo pasar al auto directamente? Ahí está. Esa era la clave, pasarlo. ¡Ay, qué cerca! Ah. Ahí estamos. Nueva entrada de diario desbloqueada. Motel de inmigrantes. Estábamos sin comida. Nos poníamos enfermos por el agua. Hipster pubs. ¿Eh? ¿Esta silueta? What? Hotel migrante. Mirá, o sea que hay gente viva. ¿Qué pasó con la vaca? Ah, me la tira de vuelta. Ok, a ver. ¿En serio? Ah, salió. Baja la tensión, Néstor. Tengo que pasar por arriba la vaca. Mira, qué cerca que estuvo. Radio Nostalgia. Thank you, Manya, for sharing both your thoughts and your favorite sounds with us. That MTA recording actually got me digging into my proverbial record crate because it reminded me of this old track from my DJing days back on Earth. Ah, él era DJ. 20, Tokyo a minimal tech 320. house homage to life in the commute and traveling while standing still. Unos pocos privilegiados pudieron Not so wonderful, though, viajar a Marte. is a spate of ecoplastic stockpiling occurring in sectors 7 through 12 after rumors of a pending shortage. Guys, ecoplastic items are freely dispensed at conveniently located kiosks around Tesla City, so there's simply no need to hoard any ecoplastic items. In fact, hoarding them deprives the 3D printers of the recyclable material they need to make them freely available. So your stockpiling is kinda defeating the point of renewable resources. There's a 14 Sol Grace Qué period to increíble. return all En caso de parts not in apocalipsis, use. dial No 1-800 Help Us God. ¿Esto se podrá romper? A ver si le tiro así. No. Tuk, de hecho, no. However much you hold on, there's just one thing you can't stockpile. ¿En serio? Dom daleko od domu. Radio Nostalgia z Marsa. Ah. Te digo que está para jugar al Fallout con esta música. Me pasé de rosca. Estamos tomando agua la jirafa de la antena. Mi madre dio a luz a un bebé albino. A mí. What? En el inodoro.
ver si se lo puedo invocar acá. ¡Ay, qué cerca! Te fuiste. Pará, ¿y si la meto acá qué onda? ¿A dónde sale? Ah, ya sé, debe salir por acá. Reminding us that all the good things in the world are no substitute for love. Acumula amor. So, if you've recently matched with someone via our repopulation program and you've received a date for your first Nah, meeting, es terrible lo que está don't forget to add diciendo. it to your mandatory diary. There does seem to be some confusion about scheduling based on the new double month standard, but it's really quite simple, guys. There are now 24 months in our year, and there are 2 of each month, January 1 and January 2, February 1 and February 2, and so on. Each month is now 28 sols long, except for every 6th month, which is 27 sols long. I hope that clears up the situation. No. Any further queries, in writing please, can be submitted directly to the Mars Coalition for the simplification of the Martian calendar. We did posters from Mars. So, from trains and city soundscapes to rhythms born out of hands and feet, water and drums, we continue our journey into the past, into our collective memories of Earth, a celebration of sound as music, music as sound, and voices that carry us into the stars. In that vein, a friendly reminder that silence is deadly. If you hear nothing, please report it. General machine noise means we are being kept alive. Speaking of keeping us alive, 2 equals 1. Duplicates are not spares, people. Everything on Mars is duplicated for security, so please do not cannibalize existing tech. If something breaks, head directly to the spares and parts department in Sector 5 to submit your report and apply for official replacements. Ay, no. Pará. Pero tenés que ser Tiger fucking Woods para pegársela. A ver. Déjame ver de vuelta. Mientras escuchamos este tribal. Yes. Ahí está. Pollo en 1. Ascensor a ninguna parte. Ella murió en el 4º año de la gran catástrofe. Tenemos un tanque. Camión militar con símbolo de la paz. Just I am Muleiner. Hotel Zen. Ok. ¿Se me va? No, quedó ahí. Bien. Acá hay una trampa de arena. Así que atención con eso. Vamos a tratar de que salte. Que no caiga. Bien. La vamos llevando bien. Otra más. Me jodés. Ah. Mira que iba a pegar acá. ¿Esto se podrá romper, estos vidrios? Porque ¿cómo hago si no? A ver, para. A ver, vamos a probar. Para mí que no, a ver. ¡Sí! Pero... no te puedo creer. Funcionaba.
Pará, ¿y dónde? ¿A dónde está lo...? Acá está el hoyo. Ok, vamos a ver. No, pensé que esto estaba abierto. Cualquiera le mandé. Ah, ok, sí. Vamos a ver. Uf, rompí el... Mirá qué cerca estuvo. Bueno, más todavía. Tic. Bien. Bien, bien ahí. Muy bueno el fondo, che. No. Nope. No. Estoy pegándole muy fuerte. O muy despacio. ¿Será posible? Me mandé una espectacular y ahora me vas a venir con esta. Claro. Ahora. ¡Ay, qué cerca! Bien. A los que están en el chat les pregunto, ¿qué les parece el juego? Afrodita con palo selfie. Vivía con una manada de perros, alimentándome con gatos, ratas e insectos. Ah, buenísimo. Afrodita con selfie. Tsunami Shampoo Exhibition. Ok. Si lo meto acá, ¿dónde entrará? A ver, che, vamos a tirarlo bien arriba, así. ¡Boom! Cosa que no entre. Entra de una vez. Ahí está. A ver, ¿a dónde aparece? Muy bien. Aquí estamos. It's time for our last caller. A senior geologist at Tesla University gives us a slightly different perspective on ecology from his research lab rompió un at vidrio, the South Pole. 思い出エピソードあの頃の記憶 Acá hay un botón. 古き良き時代の話希望 No, きらめき出来事 ¿se lo ラ puedo ジオノスタ invocar? ルジア from Mars As a geologist, it always annoyed me that the color of Earth conservation was green. Seen from space, the majority of the Earth's surface is blue, with the remaining 29% Epa. of land. And of that land, deserts make Mira. up 1/3 of the land surface area. Sweeping burns of ochre, rust, and gold. Cream. Ah, también hay un Bien, caño ahí, a ver. Anyway, as a lifelong acolyte of sun and sand, I'm Bien. not up here pining for jungles and wetlands. I yearn for week-long expeditions into the desert, traversing dunes big enough to swallow entire towns in one sideways drift. Oh, to feel that. Diferente a la mayoría de juegos de golf, dice Pibe Goalkeeper, sí. More dust in my Totalmente veins than diferente, ¿no? water. I can tell you that much. Acá está. It astonishes me that people up here are oblivious to the fact that it's our understanding of No. living in deserts No, 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 that no makes life caigas. up here on Mars even possible. The early days of Mars habitation experiments took place in the Gobi Desert and in Hawaii on the side of a barren volcano, not in a protected marshland in the Okavango. You get me? What did the lush trees of the Black Forest give us except fuel for our final fires? Dios. The desert saved us. Oh, I mean, the irony is not lost on me, but no Sahara, no Amazon, no Gobi, no Mars. Where do you think the Amazon basin was getting all its fertile sand from? Blown over from Africa. That's where.
No había visto un Only rostro know humano how to durante 2 recycle años, water to tal vez near más. 99% efficiency, the Gobi Desert. There was always so much focus on saving the planet, saving the whales, saving bees, saving the trees. Copado el geólogo. The deserts, am I right? Make them green. I knew it was over when those idiots deliberately tried to flood parts of the Sahara with one species of tree. I mean, come on. A publicity stunt by a French paper manufacturer with deeper Qué pockets. jodido que son. And no one blinked an eye. ¿Y It esto? was meant to help, but the Sahara Tree Project literally poured salt into the wound. It started out well enough, but some unknown fungus wiped them all out, but not before they had sucked all the fertile phosphorus out of the sun blowing over the Atlantic. Effectively salting the Amazon basin like an Italian grandmother making tomato sauce. Boom. And then there was no turning back. Deserts are why we exist at all, you know. Now as much as then, so history repeats itself. Bueno. Paraphrase geologist Okay. William Grayboe. The ancestors of modern man did not leave the trees left them. So, are we then the neo-great apes leaving the proverbial No. trees? The stars our new savannah? From that perspective, we didn't leave Earth so much as Earth left us. The desert was always one step ahead, and in a way, we started living on Mars before we even left. Muy buen mensaje el geólogo. Ah yes, not all of us up here pine for the fjords. Put me in the desert camp for sure. Pero, That ¿podés serene creer? sky and endless horizon. I'm still not used to how close the horizon here is on Mars, and the strange sky still throws me off when I see it. Bien. And apparently I'm not the only one. The Recreation and Relaxation Department has asked me to remind those complaining about the red color filter on the windows of the panorama observation deck that the sky on Mars is not blue, but salmon pink. So please bear that in mind when submitting your request to visit the outer domes. And Bien. also bear in mind that the waiting list is now double months long, so book early for the experience. ¿Dónde voy ahora? Jodido este You're nivel. time beamed to Radio Nostalgia from A Mars. ver si lo puedo poner acá. Let's take a trip into the desert. Muy buena la banda de sonido de este juego, por favor. Ah, buen golpe. Va, más o menos. Tengo que calzarla acá ahora. ¿No te digo? No. Bueno, malísimo. ¿Cómo hago ahora? Todo acá abajo es agua. A ver. A ver. Sí, es agua. No, soné. Tengo que volver para arriba. Pero, qué cosa increíble. No, no la pongo ahí. Para... No. Ah, esto ya está pasado mañana en esta. Listo. Nos vemos, pibe. Gracias, Gracias por haber estado en el chat y en el directo, che. No. Vamos a hacer un reinicio. Nah, es increíble.
Pero no podés. No podés. Bueno, vamos a hacer un intentona más. Y si no, ya con esto vamos a ir cortando el directo. Ay, qué cerca de que se cayera. Vamos, vamos que podemos, No, 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 no. No, no. Bueno, no. Este es muy complicado, hay que jugarlo muy tranquilo. Me parece, vamos a hacer una pruebita más. A ver. ¿En serio? Radio nostalgia from Mars. Well, that brings us towards the end of this particular show. I hope you've enjoyed our rather geological excursion into the past. From music to stories and memories, Radio Nostalgia from Mars has it all. If you want to be involved with RNFM, have a story to tell, a memory to share, contact us via the usual intranet channels and leave a short message outlining your contribution. A big thank you to our show sponsor, OMAS, the no stress, no fuss drink for the ultra elite. And a big thank you to corporate for allocating us this precious time and their resources on this tight beam too. Wow. ¿En serio? I hope you've enjoyed the show. It's been an absolute pleasure to share this time with you. We're playing out now with some uplifting melodic techno to remind us to always look onwards and upwards. We may have traded blue skies for pink, but don't forget, we still live and love. A ver si se dan cuenta que dice acá. Es el final de un juego de Valve. Mirá, no te tiro más ayuda. Muy buen detalle. A ver si puedo calzar allá. No, al agua, pato. Ay, no. ¿Por qué no llega a tener fuerza hasta ahí? Ahí está. Bien, ¿y acá dónde vamos? Hay más agua. Ah, ahí está nomás. ¿En serio? What the fuck? Ahí está. ¿Qué? ¿A dónde quedó? ¿Qué es esto? Ah, son esos para impedir el avance, tipo en la guerra.
estás jodiendo. A ver acá. Si puedo salir desde acá. ¿Qué? Ahí está. Don't move. El ancho de banda es limitada. Ardillas de Alphaville, hasta que me encontré con un grupo golpeando una bola naranja. Oak Festival. In 15 seconds. In 10 seconds. No, viene la ardilla y me la tira de vuelta. In 5 seconds. In 1 second. Radio nostalgia from Mars. Hello all you Martians out No. there. It's your Terran fixed foot soul with a bit of that old world flavor. You're tuned to Radio Nostalgia from Mars. Breathe easy, kick back, and reminisce. Take my hand, explain to me this project called Ah, había agua, no me di cuenta. Don't let go while No. us arrive. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Take my hand. Ok. Don't let go. I know we won't get No, se viene la ardilla. Oh no, take my hand. Don't let go. The signs are fake and the maps are false. Ay, qué cerca. We must go. No. Igual. Bien. Whisper directions through our keys as we drift through this metropolis. Quédate ahí. Tienes que invocar justo en la otra madera, en el otro tronco. Listen to Ahí. me. Ahí no te muevas. This cacophony. People Bien. talk, but they have nothing to say. Why would anyone know the way? Take my hand. Silicon Valium. Don't let Este carrito para bebés. Interesante. I know we won't get lost. Che. Wait. Ah, ok. Take my hand. Gracias. Don't let go. The signs are fake and the maps are false. Salto desde rascacielos. No, mirá lo que es este nivel. Una locura. Con viento. O sea que acá seguramente tiras la pelota y... Saudade. Sí. Este nivel debe ser re complejo. Pero bueno, excelente. La verdad, a ver. Sí, hay que pegarle a full para que pase para el otro lado. A ver. Sí. No llegaba.
Bueno, gente, hasta acá llegamos con el juego. Vamos a bajar un poquito el volumen. Ajustes. Está como muy fuerte. Ahí estamos. Como les decía, hasta acá llegamos mirando este juego llamado Golf Club Wasteland. Muy interesante la premisa. Hicimos, mira, 19 de 35. Saltos de rascacielos. Mira. Un montón. Espero que les haya gustado. Bueno, veo que salió bien la pruebita a través de YouTube. Así que vamos a ver si por ahí hacemos algún que otro directo por este lugar. Si no, acuérdense, a través de Twitch, MilenioOscuro, me buscan y ahí me van a encontrar con los directos que hago cada semana. Nos vemos, gente. Adiós.